meditación, relajación, que no es oración, sino que a veces es lo contrario de la oración incluso. Para empezar a profundizar, a entender el tema de la oración, necesitamos, para empezar, definir qué es la oración. Y una forma de hacerlo es empezar por aclarar qué no es la oración. ¿Qué no es la oración? ¿Por qué? Pues porque hay muchos conceptos equivocados, ¿no? Entonces, a veces, como la gente en lo que es su experiencia de oración hace cosas como meditar en la palabra de Dios, pues alguno puede pensar que eso es oración, meditar en un texto, meditar en una idea, meditar en algo. Y bueno, eso se puede hacer en la oración en cierto momento, pero eso solo no es oración. O tener un afecto, una emoción, un sentimiento que te surge interiormente ante la contemplación bueno, de algo, de la creación o de un crucifijo, de pensar en Dios, ¿verdad? Bueno, eso puede ser parte de la oración también, pero eso solo no es oración tampoco. O lo que muchas veces la gente dice por ahí, ¿no? Es que yo sí, a mí me gusta la oración porque me gusta entrar en mí mismo, buscarme a mí mismo, encontrarme a mí mismo y no sé qué mí mismo, ¿no? Y yo conmigo y todo yo a mí mismo. Bueno, pues eso menos es oración. ¿Por qué? Pues porque eso lo hacen también a veces los paganos o incluso los que practican esoterismo, ¿verdad? Hacen prácticas semejantes. Y eso de buscarse a sí mismo, habría que entenderlo bien qué quiere decir. Pero en la oración es normal que el hombre se conozca más a sí mismo. Pero una cosa es conocerse más a sí mismo y otra cosa es buscarse así. Porque si nos quedamos ahí en buscarnos a nosotros, ahí no hay oración, desde luego. Y mucho peor cuando la gente lo que dice es, sí, a mí me gusta la oración, ¿por qué? Cuando he ido a oraciones que se han organizado, tal, eso me da paz, me da paz. Los de la paz, aquí hay un equipo, el grupo pacifista, ultranza, ¿no? Los de la paz. Bueno, eso me da paz y como me da paz, pues a mí me va la oración, ¿verdad? Bueno, pues eso de la paz y de no pensar y de huir de los problemas y de escapar y de no sé qué y tal, suena también a ese campo del esoterismo y otras prácticas que dicen que hacen meditación, relajación, no sé qué cosas, que no es oración, sino que a veces es lo contrario de la oración incluso, porque en vez de relacionarnos con Dios, nos puede relacionar con otros que no son Dios. Entonces, es una antioración o una oración que se dirige no a Dios, porque hay invocaciones ahí que se hacen a través de los mantras del yoga, por ejemplo, se hacen invocaciones. ¿Eso es una oración? En cierto modo podríamos decir que sí, pero no es oración cristiana. En todo caso sería una oración dirigida a otras entidades, no a Dios, ¿verdad? Y entidades enemigas de Dios. ¿Por qué? Porque en los mantras sabemos que se invoca demonios. En fin, cosas que lo dices por ahí y te miran con una cara diciendo, ¿este qué dice? ¿Este qué dice? ¿Demonios existen? ¿Eh? Pero si todo es bueno, pero si te ayuda, si te da paz, entonces, ¿qué problema hay? ¿Pero qué hay de malo en eso? Muchos cristianos se quedan en estas tonterías, en estas ideas del mundo, que son más bien del campo del enemigo. Porque este tema del buscarse uno mismo o buscar la paz, la tranquilidad, la relajación, aunque en algunos momentos de oración podamos tener ciertas experiencias que tengan que ver con esto, y muy superiores a lo que ofrece el mundo, muy superiores, ¿verdad? Porque el mundo, la paz que da no es verdadera, etcétera. Pero la realidad es que esto en sí mismo no es oración, por un lado. Y por otro lado, es lo que muchos están haciendo, buscando, en definitiva, al enemigo. Llevar la imaginación a pensar en el Señor, bueno, pues solo eso tampoco es oración. Incluso reproducir con la boca, verbalmente, decir algunas frases, algunas expresiones aprendidas de memoria, ¿no? Pues eso solo no es oración. Sin embargo, para algunas personas esa es la única forma que conocen de lo que llaman oración. Y a lo mejor no están haciendo oración. Para los religiosos, sacerdotes, es preceptivo el rezo de la liturgia de las horas, por ejemplo. Bueno, pero
eso puede no ser oración. Puede no ser oración. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona coge el diurnal, coge el libro, la liturgia de las horas, empieza, lee, acaba, y acabó. ¿Y qué ha hecho? Pues puede haber hecho oración. O puede, en vez de haberse relacionado con Dios, haberse relacionado con el libro y con su mente. Y punto. Y punto. Es decir, el vehículo que estaba preparado para ayudar a una oración, puede ser un medio para orar, un medio. Si no salimos del medio, es decir, si no nos lleva a un viaje, a una relación con Dios verdadera, viva, pues puede que no nos haya servido para hacer oración. Y la persona dice, no, ya he rezado, ya he rezado. He empezado y he acabado. ¿Por qué? Porque lo he leído todo. Bueno, pues a lo mejor no has hecho oración.